Año 64 después de Cristo. Roma huele a humo, a madera chamuscada, a cenizas que aún flotan como un recuerdo necio sobre el mármol del poder. Nerón, el emperador que sonríe mientras arde la ciudad, necesita un culpable, y lo encuentra. No en los soldados que fallaron, no en los constructores corruptos, sino en una pequeña comunidad de hombres y mujeres que se niegan a arrodillarse ante su nombre. Cristianos. Así los llamaban, con desprecio y con miedo. Entre ellos, hay uno que no pasa desapercibido. No es noble, no es sabio, es un pescador viejo, con manos duras y rostro curtido por el sol. Se llama Simón, aunque en Roma ya lo conocen por otro nombre, Pedro, el mismo que dijo seguir a un crucificado, el mismo que ahora será también clavado, pero al revés. Lo llevan al lugar de la ejecución sin ceremonia. No hay juicio, no hay defensa, no hay más verdad que la del poder, y el poder ha decidido que Pedro muera. No lo colgarán como a los demás, no lo azotarán primero, no le ofrecerán la misericordia de una lanza en el costado. Le concederán su única petición, no morir como su maestro, no morir como Cristo, pero no será una muerte común. Y así, los soldados lo toman de brazos y piernas, lo arrastran como a un animal y lo clavan con la cabeza apuntando hacia el polvo. Clavado de cabeza. Invertido, atrapado entre la sangre que no baja, que sube, que presiona, que asfixia desde dentro. Y la gente mira. Algunos en silencio, otros con burla, otros simplemente con costumbre. Las venas del rostro se hinchan primero. Luego, los ojos comienzan a hervir en sus cuencas, hasta reventar como uvas podridas. La lengua se inflama, los pulmones colapsan, el cuerpo, atado, no puede luchar. Cada latido es un martillo contra el cráneo, cada minuto, una eternidad de dolor. Su cuerpo, colgado como una antorcha al revés, no ardía, pero transmitía un mensaje. Aquí mueren los que se atreven a desafiar el orden. Aquí mueren los que creen en otra ley que no sea la del César. Pero ¿qué pasaba por su mente en esos últimos momentos? ¿Dolor? ¿Fe? ¿Nada? Imposible saberlo. Lo único cierto es que su muerte no fue el final del castigo, sino el inicio de una copia brutal. Porque tras Pedro, otros siguieron. La crucifixión invertida no fue una improvisación. Fue un acto calculado, un refinamiento siniestro. Roma no improvisaba en materia de muerte. Roma diseñaba castigos como arquitecturas del sufrimiento. Y Pedro fue solo el primero que conocemos. No fue el primero en morir crucificado, pero sí fue el primero en ser convertido en símbolo de un nuevo suplicio. Uno tan humillante que ni siquiera los esclavos lo recibían con frecuencia. Porque morir de cabeza no era solo sufrir, era ser reducido a una burla, una carcajada sangrienta dirigida a la fe. Y Pedro, convertido en mártir, quedó atrapado en una contradicción. Fue honrado por la historia, pero su agonía fue una de las más atroces que la humanidad haya imaginado. La crucifixión de cabeza se convirtió en símbolo de deshonra absoluta. No solo mataba, invertía. Invertía la lógica, la dignidad, la posición del cuerpo, como si incluso en la muerte, Roma necesitara afirmar su dominio desde lo alto. Si este relato ha capturado tu atención, recuerda que en el archivo del horror desenterramos los castigos más atroces que han pisado esta tierra. Suscríbete para no perderte las siguientes crónicas, porque lo que viene es aún más oscuro. El martirio de Pedro no marcó solo la historia de una religión, marcó un punto de inflexión en la historia del dolor. Desde él, la cruz invertida no fue solo un símbolo, fue una advertencia. Y Roma, que escribía su poder con sangre, acababa de inventar una nueva firma. ¿Qué impulsa a una civilización a construir templos, acueductos, bibliotecas y al mismo tiempo escenarios para ver morir a un hombre lentamente? La respuesta es sencilla. El suplicio no corregía, no reformaba, no educaba. Convertía el cuerpo del condenado en un mensaje. Y el mensaje era este: el orden no se cuestiona. En Roma, el dolor no era un accidente del castigo, era su esencia. Castigar sin sufrimiento era un error de cálculo, porque en el imperio, la pena debía doler. Doler a la vista, doler en la carne, doler en la memoria colectiva. Solo así funcionaba como advertencia. Pero ¿por qué tanto empeño en exhibir el dolor? Por eso existían los azotes con plomo, el garrote vil, la flagelación en cruz,
el descuartizamiento por caballos, la cremación en vivo, la exposición a las fieras, y entre todos ellos, unos pocos eran seleccionados para una muerte aún más infame: la crucifixión invertida. Todo ciudadano romano lo sabía. No se gritaba contra el tribuno. No se miraba al centurión con desprecio. No se desobedecía a quien tenía el derecho de imponer el luto, porque si lo hacías, el castigo era público. Y si era público, era doloroso. Y si era doloroso, debía ser largo. Porque Roma no solo quería castigar, quería enseñar. El suplicio era una lección para todos. En cada ejecución había una pedagogía del miedo. Cada llanto, cada grito, cada espasmo era una línea escrita en el cuerpo del condenado, para que los otros no olvidaran lo que pasaba cuando se quebraba la ley. Las ejecuciones se celebraban en plazas, en foros, en cruces de caminos, lugares donde todos pudieran mirar, porque si nadie miraba, no había castigo, solo muerte. En una época sin cámaras, sin redes, sin periódicos, el cuerpo sufriente era el único medio de comunicación masiva, y en Roma se convirtió en costumbre. Y eso era insuficiente. Para Roma, la muerte era útil solo si sembraba terror. Por eso se elegía el momento, el lugar, el método y sobre todo, la posición del cuerpo. Una cruz con el cuerpo erguido tenía un significado. Una cruz invertida, otro, uno más oscuro, más humillante, más inhumano. ¿Sabías que un ciudadano romano no podía ser crucificado? La ley lo prohibía. Era una muerte reservada para los esclavos, para los enemigos del Estado, para los desertores, los traidores, los agitadores. No era la muerte, era la degradación. Roma fue, en muchos sentidos, una fábrica del dolor. Una que funcionó con eficiencia quirúrgica. Las condenas no se improvisaban, se estudiaban. Y eso incluía la duración del suplicio, la exposición al sol, al frío, a los animales, a la vergüenza. Y la degradación máxima, la forma de borrar al hombre incluso después de muerto, era colgarlo al revés. Porque al invertir el cuerpo, se invertía el honor. El rostro miraba el polvo, los pies al cielo, como si incluso los dioses le dieran la espalda. El cuerpo era un lienzo, y el verdugo, un artista al servicio del poder. La crueldad no era un error, era una herramienta, una forma de gobernar. Crucifixiones, empalamientos, mutilaciones, nada era demasiado si el público lo pedía. El horror se convirtió en rutina, y la rutina en cultura. ¿Quién decidía que alguien merecía morir así? A veces, un juez, otras, un centurión, pero en los casos más extremos, era el pueblo mismo, porque Roma también era espectáculo, y el pueblo exigía sangre. En este capítulo no hablamos de una ejecución, hablamos de una estructura. Un sistema basado en la exhibición del sufrimiento como forma de control. Esa era Roma. Y dentro de ese sistema, la crucifixión invertida fue un refinamiento. No por su frecuencia, sino por su carga simbólica. Era la excepción para casos que debían marcar historia. Era el castigo que decía: no solo mueres, te arrastramos en tu muerte, y te convertimos en advertencia eterna. Y en Roma, la respuesta es siempre la misma: porque servía. Porque funcionaba. Porque el dolor era el idioma más claro que podían hablar. Si quieres entender el horror, no basta con ver cómo morían. Hay que entender por qué. Para comprender por qué la crucifixión invertida fue considerada una de las muertes más crueles de la antigüedad, no basta con observar el símbolo. Hay que descender al cuerpo, entrar en él. Sentir lo que ocurre cuando un ser humano es colgado con la cabeza hacia abajo, atado o clavado por las extremidades, abandonado a su propio peso, al sol, al viento y a la mirada indiferente de quienes lo observan. Porque este castigo, a diferencia de otros, no mataba con rapidez, no destrozaba órganos de inmediato, no cortaba flujos vitales al instante. No, la crucifixión invertida era un suplicio de acumulación. Cada segundo intensificaba el dolor, cada hora acercaba al cuerpo a su descomposición, pero no lo mataba. Lo hundía en un ciclo de presión interna, colapso fisiológico y terror progresivo. Imagina el cuerpo suspendido del aire. La sangre, obediente a la gravedad, comienza a desplazarse con brutal lentitud hacia la cabeza. No solo se concentra, se estanca. Inunda las venas del rostro, de los ojos, de los oídos, del cerebro.
Lo que debería ser un flujo constante se convierte en una invasión interna. El rostro se hincha hasta deformarse. Los párpados dejan de cerrarse. Las pupilas se rompen. Los tímpanos revientan. La lengua se inflama y bloquea la garganta. Respirar se convierte en una pelea a muerte entre el cuerpo y sí mismo. A cada minuto, el cráneo se transforma en una prisión de presión insoportable. Y eso es solo el comienzo. Porque mientras el sistema nervioso colapsa, mientras el corazón lucha por bombear sangre contra la dirección natural, el resto del cuerpo comienza a protestar de otras formas. Los músculos tiemblan, los intestinos se aflojan, los órganos comienzan a fallar de a uno, como velas que se apagan en medio de una tormenta. No hay cortes, no hay fuego, no hay mutilación visible. Pero dentro todo se descompone, lentamente, despiadadamente. El cuerpo invertido no puede defenderse. No puede moverse, no puede gritar sin tragar su propia lengua. La espalda se arquea hasta el espasmo. Los huesos crujen bajo el peso de su propia carne. Las articulaciones se tensan al máximo. En muchos casos, las víctimas sufrían alucinaciones antes de morir. Veían rostros, escuchaban voces, creían que volaban o que se hundían en el barro, porque el cerebro, sin oxígeno suficiente y colapsado por la presión, comenzaba a despedirse con imágenes que solo el horror podía entender. Algunos perdían el control de esfínteres en las primeras horas. Otros convulsionaban durante días. Sí, días. Porque el cuerpo, aún en su miseria, se aferraba a la vida con una fuerza cruel. El corazón no quería detenerse. Los pulmones seguían buscando aire. La carne se negaba a morir. Era una muerte obstinada, sucia, profundamente inhumana. Y todo mientras la víctima colgaba como un animal abatido, con la cara pegada al polvo, las manos hinchadas, los pies apuntando a un cielo que ya no respondía. ¿Sabías que, en muchos casos, los romanos colocaban la cruz invertida justo fuera de las murallas, en los caminos principales? Así, todos los que entraban o salían de la ciudad, veían el cuerpo. Veían los ojos enrojecidos, la baba espesa, la piel violácea. Era una visión pensada para instalarse en la memoria. Un recordatorio constante de lo que pasaba con los que desafiaban la ley. Y si crees que esto era una exageración, te equivocas. Existen registros médicos modernos que han estudiado las consecuencias de la inversión del cuerpo durante largos periodos. En circunstancias controladas, un ser humano puede resistir algunos minutos en posición completamente invertida. A veces media hora. Tal vez una hora. Pero con el cuerpo atado, sin posibilidad de movimiento, bajo el sol romano, sin agua, sin alivio, el tiempo se vuelve un enemigo. El primer día es sufrimiento. El segundo es delirio. El tercero es putrefacción en vida. A diferencia de la crucifixión tradicional, que en ciertas condiciones podía acelerar la muerte mediante asfixia postural, la versión invertida complicaba aún más el proceso. Algunos testimonios antiguos mencionan que se administraban golpes ocasionales para estimular a la víctima, o que se le negaba agua hasta provocar alucinaciones con sed. En algunos casos, incluso se aplicaban antídotos para evitar que la muerte llegara demasiado rápido, porque el objetivo nunca fue matar, fue mostrar. Mostrar el proceso, mostrar la decadencia, mostrar cómo el cuerpo se rendía lentamente ante la gravedad, ante su propia fisiología, ante la indiferencia del imperio, y mostrarlo durante tanto tiempo como fuera posible. Eso era la crucifixión invertida. No solo un castigo, una coreografía del sufrimiento humano diseñada con precisión, paciencia y desprecio absoluto por la vida. Y el imperio lo sabía, lo usaba, lo perfeccionaba. Porque en sus manos, el cuerpo humano era solo un instrumento más de su poder. Así funcionaba el horror en Roma, sin apuro, sin remordimiento, con una inteligencia clínica que hacía del tormento una obra. Cada músculo que temblaba, cada vena que explotaba, cada espasmo era parte del espectáculo. Y si alguna vez te preguntaste qué se siente al morir colgado de cabeza, ahora lo sabes. Es una implosión silenciosa, un grito que no sale, una tortura desde dentro, un descenso lento hacia la nada. En tiempos de imperio, la fe era un riesgo. Creer en algo que no fuera Roma, en alguien que no fuera el César, equivalía a declararse enemigo del Estado. No importaba si el Dios era 1 o 1000, si el mensaje era de paz o de rebelión. Lo que importaba era que esas ideas ponían en peligro el orden. Por eso el imperio reaccionaba con su única herramienta infalible,
el dolor. Y cuando los soldados encontraban a un líder espiritual, a un profeta, a un predicador que arrastraba masas, la respuesta no era solo ejecutar, era escarmentar. En esos casos, no bastaba con la muerte. Hacía falta algo más, una exposición, una inversión, una negación total de su mensaje. Así nacía la crucifixión invertida como suplicio reservado a quienes predicaban contra Roma. No como castigo por sus actos, sino como negación simbólica de todo lo que representaban. Roma no entendía la fe, no en el sentido moderno. Su religión era parte del Estado. El culto al emperador, los sacrificios, los augures, todo estaba estructurado para sostener el poder. Pero los cristianos eran otra cosa. Se reunían en catacumbas, en casas oscuras, se pasaban cartas, hablaban de amor y de resurrección, de un reino que no era de este mundo. Y lo más peligroso, no adoraban al César. Eso bastaba. En un imperio que vivía del orden, el cristianismo era caos, un veneno lento. Por eso, muchos de sus primeros líderes fueron cazados como animales. Y algunos, como Pedro, recibieron una muerte más cruel que la de cualquier ladrón o asesino. No era solo ejecución, era teatro. En los primeros siglos, los mártires cristianos eran conscientes de este riesgo. Pero seguían. Y el imperio, desesperado por apagar esa llama, decidió atacar no solo sus cuerpos, sino su símbolo más poderoso, la cruz. Si Jesús había muerto en una cruz erguida, entonces sus seguidores morirían al revés, de cabeza, humillados, denigrados, convertidos en el reflejo deformado de su propio Dios. Era una inversión no solo física, sino teológica, un acto de profanación. Lo sabían, y aún así, lo hacían. A lo largo del siglo II y III, se documentan múltiples casos de herejes, místicos, monjes itinerantes, incluso filósofos que fueron ejecutados mediante crucifixión invertida. Algunos de ellos predicaban doctrinas que el imperio no comprendía. Otros simplemente representaban una amenaza, porque en Roma, cualquier idea que escapara del control central era vista como sedición, incluso cuando esa idea venía de un ermitaño cubierto de harapos que hablaba de renuncia y compasión. No todos eran cristianos. Hubo herejes judíos, seguidores de cultos persas, druidas celtas, incluso sectas gnósticas que se esparcían por las provincias del este. Todos compartían el mismo destino, cuando Roma decidía silenciarlos. Todos terminaban colgados, y algunos, cabeza abajo, porque esa posición tenía un mensaje, como si el cuerpo dijera, tu verdad no es nuestra verdad. Como si gritaran, ni tu fe te salva de nuestro castigo. El castigo era casi siempre el mismo. Se los apresaba, se los interrogaba bajo tortura, se les ofrecía renunciar a su fe, y cuando no lo hacían, se los colgaba. Pero no como a un criminal, sino como a un traidor espiritual, invertidos, desfigurados, expulsados no solo de la vida, sino de toda dignidad posible. Sus cuerpos eran expuestos durante días, incluso semanas, y en algunos casos, se les añadía un cartel en el madero, escrito en latín, griego o arameo, donde se detallaba su crimen: blasfemo, agitador, falso profeta. Letras que el viento borraba lentamente mientras el cuerpo, pudriéndose al revés, hablaba mucho más que cualquier inscripción. Año 64 después de Cristo. Roma huele a humo, a madera chamuscada, a cenizas que aún flotan como un recuerdo necio sobre el mármol del poder. Nerón, el emperador que sonríe mientras arde la ciudad, necesita un culpable, y lo encuentra. No en los soldados que fallaron, no en los constructores corruptos, sino en una pequeña comunidad de hombres y mujeres que se niegan a arrodillarse ante su nombre. Cristianos. Así los llamaban, con desprecio y con miedo. Entre ellos, hay uno que no pasa desapercibido. No es noble, no es sabio, es un pescador viejo, con manos duras y rostro curtido por el sol. Se llama Simón, aunque en Roma ya lo conocen por otro nombre, Pedro, el mismo que dijo seguir a un crucificado, el mismo que ahora será también clavado, pero al revés. Lo llevan al lugar de la ejecución sin ceremonia. No hay juicio, no hay defensa, no hay más verdad que la del poder, y el poder ha decidido que Pedro muera. Pero no será una muerte común. No lo colgarán como a los demás, no lo azotarán primero, no le ofrecerán la misericordia de una lanza en el costado. Le concederán su única petición: no morir como su maestro, no morir como Cristo.
Y así, los soldados lo toman de brazos y piernas, lo arrastran como a un animal y lo clavan con la cabeza apuntando hacia el polvo. Clavado de cabeza. Invertido, atrapado entre la sangre que no baja, que sube, que presiona, que asfixia desde dentro. Las venas del rostro se hinchan primero. Luego, los ojos comienzan a hervir en sus cuencas, hasta reventar como uvas podridas. La lengua se inflama, los pulmones colapsan, el cuerpo, atado, no puede luchar. Cada latido es un martillo contra el cráneo, cada minuto, una eternidad de dolor. Y la gente mira, algunos en silencio, otros con burla, otros simplemente con costumbre. La crucifixión invertida no fue una improvisación, fue un acto calculado, un refinamiento siniestro. Roma no improvisaba en materia de muerte. Roma diseñaba castigos como arquitecturas del sufrimiento. Y Pedro fue solo el primero que conocemos. Su cuerpo, colgado como una antorcha al revés, no ardía, pero transmitía un mensaje. Aquí mueren los que se atreven a desafiar el orden. Aquí mueren los que creen en otra ley que no sea la del César. Pero ¿qué pasaba por su mente en esos últimos momentos? ¿Dolor? ¿Fe? ¿Nada? Imposible saberlo. Lo único cierto es que su muerte no fue el final del castigo, sino el inicio de una copia brutal. Porque tras Pedro, otros siguieron. La crucifixión de cabeza se convirtió en símbolo de deshonra absoluta. No solo mataba, invertía. Invertía la lógica, la dignidad, la posición del cuerpo, como si incluso en la muerte, Roma necesitara afirmar su dominio desde lo alto. Y Pedro, convertido en mártir, quedó atrapado en una contradicción. Fue honrado por la historia, pero su agonía fue una de las más atroces que la humanidad haya imaginado. No fue el primero en morir crucificado, pero sí fue el primero en ser convertido en símbolo de un nuevo suplicio. Uno tan humillante que ni siquiera los esclavos lo recibían con frecuencia, porque morir de cabeza no era solo sufrir, era ser reducido a una burla, una carcajada sangrienta dirigida a la fe. El martirio de Pedro no marcó solo la historia de una religión, marcó un punto de inflexión en la historia del dolor. Desde él, la cruz invertida no fue solo un símbolo, fue una advertencia. Y Roma, que escribía su poder con sangre, acababa de inventar una nueva firma. Si este relato ha capturado tu atención, recuerda que en el archivo del horror desenterramos los castigos más atroces que han pisado esta tierra. Suscríbete para no perderte las siguientes crónicas, porque lo que viene es aún más oscuro. ¿Qué impulsa a una civilización a construir templos, acueductos, bibliotecas y al mismo tiempo escenarios para ver morir a un hombre lentamente? La respuesta es sencilla. En Roma, el dolor no era un accidente del castigo, era su esencia. Castigar sin sufrimiento era un error de cálculo, porque en el imperio, la pena debía doler. Doler a la vista, doler en la carne, doler en la memoria colectiva. Solo así funcionaba como advertencia. El suplicio no corregía, no reformaba, no educaba. Convertía el cuerpo del condenado en un mensaje, y el mensaje era este: el orden no se cuestiona. Todo ciudadano romano lo sabía. No se gritaba contra el tribuno. No se miraba al centurión con desprecio. No se desobedecía a quien tenía el derecho de imponer el luto, porque si lo hacías, el castigo era público. Y si era público, era doloroso. Y si era doloroso, debía ser largo. Por eso existían los azotes con plomo, el garrote vil, la flagelación en cruz, el descuartizamiento por caballos, la cremación en vivo, la exposición a las fieras, y entre todos ellos, unos pocos eran seleccionados para una muerte aún más infame: la crucifixión invertida. Pero ¿por qué tanto empeño en exhibir el dolor? Porque Roma no solo quería castigar, quería enseñar. El suplicio era una lección para todos. En cada ejecución había una pedagogía del miedo. Cada llanto, cada grito, cada espasmo era una línea escrita en el cuerpo del condenado, para que los otros no olvidaran lo que pasaba cuando se quebraba la ley. En una época sin cámaras, sin redes, sin periódicos, el cuerpo sufriente era el único medio de comunicación masiva, y en Roma se convirtió en costumbre. Las ejecuciones se celebraban en plazas, en foros, en cruces de caminos, lugares donde todos pudieran mirar, porque si nadie miraba, no había castigo, solo muerte, y eso era insuficiente. Para Roma,
La muerte era útil solo si sembraba terror. Por eso se elegía el momento, el lugar, el método y sobre todo, la posición del cuerpo. Una cruz con el cuerpo erguido tenía un significado. Una cruz invertida, otro, uno más oscuro, más humillante, más inhumano. ¿Sabías que un ciudadano romano no podía ser crucificado? La ley lo prohibía. Era una muerte reservada para los esclavos, para los enemigos del Estado, para los desertores, los traidores, los agitadores. No era la muerte, era la degradación. Y la degradación máxima, la forma de borrar al hombre incluso después de muerto, era colgarlo al revés. Porque al invertir el cuerpo, se invertía el honor. El rostro miraba el polvo, los pies al cielo, como si incluso los dioses le dieran la espalda. Roma fue, en muchos sentidos, una fábrica del dolor. Una que funcionó con eficiencia quirúrgica. Las condenas no se improvisaban, se estudiaban. Y eso incluía la duración del suplicio, la exposición al sol, al frío, a los animales, a la vergüenza. El cuerpo era un lienzo, y el verdugo, un artista al servicio del poder. ¿Quién decidía que alguien merecía morir así? A veces, un juez, otras, un centurión, pero en los casos más extremos, era el pueblo mismo, porque Roma también era espectáculo, y el pueblo exigía sangre. Crucifixiones, empalamientos, mutilaciones, nada era demasiado si el público lo pedía. El horror se convirtió en rutina, y la rutina en cultura. La crueldad no era un error, era una herramienta, una forma de gobernar. En este capítulo no hablamos de una ejecución, hablamos de una estructura, un sistema basado en la exhibición del sufrimiento como forma de control. Y dentro de ese sistema, la crucifixión invertida fue un refinamiento. No por su frecuencia, sino por su carga simbólica. Era la excepción para casos que debían marcar historia. Era el castigo que decía, no solo mueres, te arrastramos en tu muerte, y te convertimos en advertencia eterna. Esa era Roma. Si quieres entender el horror, no basta con ver cómo morían. Hay que entender por qué. Y en Roma, la respuesta es siempre la misma. Porque servía. Porque funcionaba. Porque el dolor era el idioma más claro que podían hablar. Para comprender por qué la crucifixión invertida fue considerada una de las muertes más crueles de la antigüedad, no basta con observar el símbolo. Hay que descender al cuerpo, entrar en él. Sentir lo que ocurre cuando un ser humano es colgado con la cabeza hacia abajo, atado o clavado por las extremidades, abandonado a su propio peso, al sol, al viento y a la mirada indiferente de quienes lo observan. Porque este castigo, a diferencia de otros, no mataba con rapidez, no destrozaba órganos de inmediato, no cortaba flujos vitales al instante. No, la crucifixión invertida era un suplicio de acumulación. Cada segundo intensificaba el dolor, cada hora acercaba al cuerpo a su descomposición, pero no lo mataba. Lo hundía en un ciclo de presión interna, colapso fisiológico y terror progresivo. Imagina el cuerpo suspendido del aire. La sangre, obediente a la gravedad, comienza a desplazarse con brutal lentitud hacia la cabeza. No solo se concentra, se estanca. Inunda las venas del rostro, de los ojos, de los oídos, del cerebro. Lo que debería ser un flujo constante se convierte en una invasión interna. El rostro se hincha hasta deformarse. Los párpados dejan de cerrarse. Las pupilas se rompen. Los tímpanos revientan. La lengua se inflama y bloquea la garganta. Respirar se convierte en una pelea a muerte entre el cuerpo y sí mismo. A cada minuto, el cráneo se transforma en una prisión de presión insoportable. Y eso es solo el comienzo. Porque mientras el sistema nervioso colapsa, mientras el corazón lucha por bombear sangre contra la dirección natural, el resto del cuerpo comienza a protestar de otras formas. Los músculos tiemblan, los intestinos se aflojan, los órganos comienzan a fallar de a uno, como velas que se apagan en medio de una tormenta. No hay cortes, no hay fuego, no hay mutilación visible. Pero dentro todo se descompone, lentamente, despiadadamente. El cuerpo invertido no puede defenderse, no puede moverse, no puede gritar sin tragar su propia lengua. La espalda se arquea hasta el espasmo. Los huesos crujen bajo el peso de su propia carne. Las articulaciones se tensan al máximo. En muchos casos, las víctimas sufrían alucinaciones antes de morir. Veían rostros, escuchaban voces,
Creían que volaban o que se hundían en el barro, porque el cerebro, sin oxígeno suficiente y colapsado por la presión, comenzaba a despedirse con imágenes que solo el horror podía entender. Algunos perdían el control de esfínteres en las primeras horas. Otros convulsionaban durante días. Sí, días. Porque el cuerpo, aún en su miseria, se aferraba a la vida con una fuerza cruel. El corazón no quería detenerse. Los pulmones seguían buscando aire. La carne se negaba a morir. Era una muerte obstinada, sucia, profundamente inhumana. Y todo mientras la víctima colgaba como un animal abatido, con la cara pegada al polvo, las manos hinchadas, los pies apuntando a un cielo que ya no respondía. ¿Sabías que, en muchos casos, los romanos colocaban la cruz invertida justo fuera de las murallas, en los caminos principales? Así, todos los que entraban o salían de la ciudad veían el cuerpo, veían los ojos enrojecidos, la baba espesa, la piel violácea. Era una visión pensada para instalarse en la memoria, un recordatorio constante de lo que pasaba con los que desafiaban la ley. Y si crees que esto era una exageración, te equivocas. Existen registros médicos modernos que han estudiado las consecuencias de la inversión del cuerpo durante largos periodos. En circunstancias controladas, un ser humano puede resistir algunos minutos en posición completamente invertida, a veces media hora, tal vez una hora. Pero con el cuerpo atado, sin posibilidad de movimiento, bajo el sol romano, sin agua, sin alivio, el tiempo se vuelve un enemigo. El primer día es sufrimiento, el segundo es delirio, el tercero es putrefacción en vida. A diferencia de la crucifixión tradicional, que en ciertas condiciones podía acelerar la muerte mediante asfixia postural, la versión invertida complicaba aún más el proceso. Algunos testimonios antiguos mencionan que se administraban golpes ocasionales para estimular a la víctima, o que se le negaba agua hasta provocar alucinaciones con sed. En algunos casos, incluso se aplicaban antídotos para evitar que la muerte llegara demasiado rápido, porque el objetivo nunca fue matar, fue mostrar. Mostrar el proceso, mostrar la decadencia, mostrar cómo el cuerpo se rendía lentamente ante la gravedad, ante su propia fisiología, ante la indiferencia del imperio, y mostrarlo durante tanto tiempo como fuera posible. Eso era la crucifixión invertida. No solo un castigo, una coreografía del sufrimiento humano diseñada con precisión, paciencia y desprecio absoluto por la vida. Así funcionaba el horror en Roma, sin apuro, sin remordimiento, con una inteligencia clínica que hacía del tormento una obra. Cada músculo que temblaba, cada vena que explotaba, cada espasmo era parte del espectáculo. Y si alguna vez te preguntaste qué se siente al morir colgado de cabeza, ahora lo sabes. Es una implosión silenciosa, un grito que no sale, una tortura desde dentro, un descenso lento hacia la nada. Y el imperio lo sabía, lo usaba, lo perfeccionaba. Porque en sus manos el cuerpo humano era solo un instrumento más de su poder. En tiempos de imperio, la fe era un riesgo. Creer en algo que no fuera Roma, en alguien que no fuera el César, equivalía a declararse enemigo del Estado. No importaba si el Dios era 1 o 1000, si el mensaje era de paz o de rebelión. Lo que importaba era que esas ideas ponían en peligro el orden. Por eso el imperio reaccionaba con su única herramienta infalible, el dolor. Y cuando los soldados encontraban a un líder espiritual, a un profeta, a un predicador que arrastraba masas, la respuesta no era solo ejecutar, era escarmentar. En esos casos, no bastaba con la muerte. Hacía falta algo más, una exposición, una inversión, una negación total de su mensaje. Así nacía la crucifixión invertida como suplicio reservado a quienes predicaban contra Roma. No como castigo por sus actos, sino como negación simbólica de todo lo que representaban. Roma no entendía la fe, no en el sentido moderno. Su religión era parte del Estado. El culto al emperador, los sacrificios, los augures, todo estaba estructurado para sostener el poder. Pero los cristianos eran otra cosa. Se reunían en catacumbas, en casas oscuras, se pasaban cartas, hablaban de amor y de resurrección, de un reino que no era de este mundo. Y lo más peligroso, no adoraban al César. Eso bastaba. En un imperio que vivía del orden, el cristianismo era caos, un veneno lento. Por eso, muchos de sus primeros líderes fueron cazados como animales. Y algunos, como Pedro, recibieron una muerte más cruel que la de cualquier ladrón o asesino. No era solo ejecución,
Era teatro. En los primeros siglos, los mártires cristianos eran conscientes de este riesgo, pero seguían. Y el imperio, desesperado por apagar esa llama, decidió atacar no solo sus cuerpos, sino su símbolo más poderoso, la cruz. Si Jesús había muerto en una cruz erguida, entonces sus seguidores morirían al revés, de cabeza, humillados, denigrados, convertidos en el reflejo deformado de su propio Dios. Era una inversión no solo física, sino teológica, un acto de profanación. Lo sabían, y aún así, lo hacían. A lo largo del siglo II y III, se documentan múltiples casos de herejes, místicos, monjes itinerantes, incluso filósofos que fueron ejecutados mediante crucifixión invertida. Algunos de ellos predicaban doctrinas que el imperio no comprendía. Otros simplemente representaban una amenaza, porque en Roma, cualquier idea que escapara del control central era vista como sedición, incluso cuando esa idea venía de un ermitaño cubierto de harapos que hablaba de renuncia y compasión. El castigo era casi siempre el mismo. Se los apresaba, se los interrogaba bajo tortura, se les ofrecía renunciar a su fe, y cuando no lo hacían, se los colgaba. Pero no como a un criminal, sino como a un traidor espiritual, invertidos, desfigurados, expulsados no solo de la vida, sino de toda dignidad posible. Sus cuerpos eran expuestos durante días, incluso semanas, y en algunos casos, se les añadía un cartel en el madero, escrito en latín, griego o arameo, donde se detallaba su crimen: blasfemo, agitador, falso profeta. Letras que el viento borraba lentamente mientras el cuerpo, pudriéndose al revés, hablaba mucho más que cualquier inscripción. No todos eran cristianos. Hubo herejes judíos, seguidores de cultos persas, druidas celtas, incluso sectas gnósticas que se esparcían por las provincias del este. Todos compartían el mismo destino, cuando Roma decidía silenciarlos. Todos terminaban colgados, y algunos, cabeza abajo, porque esa posición tenía un mensaje, como si el cuerpo dijera: tu verdad no es nuestra verdad. Como si gritaran: ni tu fe te salva de nuestro castigo. Y mientras la sangre bajaba por sus frentes, mientras la vista se oscurecía, y el rostro explotaba desde dentro, el pueblo miraba, algunos con asco, otros con miedo, otros con indiferencia. Pero todos sabían lo que significaba ver un cuerpo invertido clavado a una cruz, que alguien se había atrevido a desafiar el alma misma de Roma. Lo que muchos no entienden es que estos castigos no eran el final del mensaje, sino su inicio, porque después de cada ejecución venía el rumor, la historia contada de boca en boca, el mito, y con el tiempo, esos mártires se volvían símbolos, figuras que Roma quiso borrar, y que la historia terminó santificando. San Pedro es hoy venerado, pero durante su ejecución, fue solo un cuerpo más entre los muchos condenados a morir como animales, desfigurados, desorientados, vencidos por su propia fe. La crucifixión invertida, así, fue más que un castigo, fue un arma, una herramienta precisa para destruir no solo al cuerpo, sino a la doctrina. Porque cuando se cuelga a alguien cabeza abajo, no se lo mata, se lo niega, se lo reduce, se lo despoja de todo lo que alguna vez dijo, creyó o inspiró. Y eso, en el fondo, era lo que Roma más deseaba, que incluso los cuerpos que predicaban callaran para siempre. Pocas civilizaciones han comprendido con tanta claridad la utilidad del horror como Roma. No lo escondían, no lo disfrazaban, no lo ocultaban tras eufemismos legales, ni vergüenza moral. El dolor era un espectáculo, la muerte, una función abierta, el suplicio, un arte público, porque si el castigo se ejecutaba en secreto, perdía su poder. Para que funcionara, tenía que verse, oírse, olerse, y quedar grabado en la retina del pueblo como una advertencia viva. Por eso Roma no solo ejecutaba, escenificaba. Y entre todos sus métodos, la crucifixión, especialmente la invertida, ocupaba un lugar especial, no por su frecuencia sino por su brutalidad visible, su impacto escénico, su carga simbólica, y su capacidad para provocar repulsión, sin necesidad de decir una sola palabra. Las ejecuciones públicas no eran actos menores. Se organizaban con precisión, se anunciaban con antelación. En los foros, en los mercados, en las entradas a la ciudad, el pueblo era convocado, como si se tratara de una carrera de cuadrigas o una obra teatral.
Familias enteras acudían, comerciantes, niños, ancianos, nadie quería perderse el espectáculo del suplicio. Y una vez allí, encontraban al condenado, desnudo, atado o clavado, a veces cubierto de lodo, a veces sangrando desde días atrás, colgado de una cruz que no señalaba al cielo, sino a la tierra. La posición invertida creaba un efecto perturbador, un silencio distinto, una incomodidad. El rostro del condenado se volvía grotesco, hinchado, azul, con los ojos a punto de estallar y la lengua fuera, como si quisiera gritar y no pudiera. El cuerpo temblaba. Los brazos abiertos no evocaban compasión, sino deformidad, y los pies apuntando al cielo parecían una burla al orden divino. Roma entendía esto. Sabía que esa imagen no se borraba fácil. Sabía que los niños crecerían recordando esos cuerpos, y que los hombres pensarían 2 veces antes de repetir el crimen del ajusticiado. A veces, se alzaban varias cruces juntas, no todas invertidas, solo 1 o 2. Bastaban para marcar diferencia. Como si el imperio dijera, estos son los peores, estos no solo mueren, estos se arrastran en la muerte. La gente murmuraba, algunos aplaudían, otros arrojaban objetos, insultos, piedras, orina, y otros simplemente observaban, inmóviles. El horror paraliza, y Roma sabía congelar a sus espectadores con una imagen, la del ser humano, colgado al revés, derrotado, desfigurado, a punto de reventar por dentro, como un saco de carne inflado de sangre, como un trofeo de la brutalidad. No faltaban los que vendían comida cerca, vino caliente, pan, frutas, porque la muerte también abría el apetito. El horror, cuando se normaliza, se convierte en rutina, y la rutina, en comercio. Muchos esperaban horas bajo el sol solo para conseguir un buen lugar, para ver cómo se movía la víctima, para calcular cuánto tiempo le quedaba, para decir, al volver a casa, lo vi morir, lo vi hasta el final. Era una experiencia, un evento social, y al mismo tiempo, una lección. El Coliseo, aunque famoso por sus gladiadores y fieras, también sirvió de escenario para ciertos castigos. No todos los ejecutados ahí morían en combate. Algunos eran exhibidos antes durante días, en posiciones de suplicio, invertidos, clavados, con heridas abiertas, devorados lentamente por el calor y las moscas. El público pasaba junto a ellos sin bajar la mirada. Porque en Roma, mirar la muerte no era una falta de respeto. Era parte del contrato social. El imperio protegía, pero exigía obediencia. Y quien fallaba, debía morir ante todos. Incluso en las provincias más alejadas, el ritual se replicaba. Desde Britania hasta Siria, las guarniciones romanas aplicaban el castigo con la misma precisión. Las cruces se alzaban en cruces de caminos, a veces a la entrada de los campamentos, y cuando el caso lo ameritaba, se invertía el cuerpo, para dejar claro que esa persona no merecía ni siquiera morir como un hombre, que su destino era caer al revés, deshonrado, silenciado en la humillación más visible. Algunos los colgaban aún vivos, a otros los exhibían ya muertos, pero fingiendo que aún vivían, un engaño para prolongar el miedo. Los niños preguntaban, ¿todavía se mueve? Y los padres respondían, mira bien, no olvides ese rostro. Así mueren los traidores. Esa era la pedagogía de Roma, enseñar a través del espanto. En ciertas fiestas públicas, se combinaban ejecuciones con celebraciones. Se colgaba a un condenado por la mañana, y al mediodía comenzaba el espectáculo. Músicos, bailarines, carreras, juegos, todo bajo la mirada inmóvil del cuerpo crucificado. Era un recordatorio de que la alegría solo era posible gracias al orden, y el orden al castigo. La crucifixión invertida no buscaba solo causar dolor, buscaba provocar asco, angustia, reflexión, obediencia. No era una muerte limpia, era un acto de descomposición lenta y pública, una deshumanización a plena luz, una performance del Estado, donde el cuerpo colgado era el actor, el público era el jurado, y Roma, la directora omnipotente. No olvides esto. En Roma, el espectáculo no terminaba con la muerte. El cadáver seguía expuesto, hinchado, pútrido. Los cuervos arrancaban los ojos. Las moscas ponían huevos. El olor se extendía por días. Y aún así, la gente seguía mirando, como si necesitara recordar, como si supiera que, en cualquier momento, podría ser ella la próxima. No fue casualidad.
No fue improvisación. Cuando Roma decidió colgar a sus enemigos con la cabeza hacia abajo, no lo hizo por comodidad ni por azar. Lo hizo porque entendía el lenguaje del símbolo, porque sabía que el cuerpo humano expuesto podía decir más que 1000 proclamas, y cuando lo invertía, lo hacía hablar al revés. Una cruz invertida era más que un método de ejecución. Era una declaración, una forma de decirle al mundo que aquel cuerpo había perdido todo: su derecho a morir con dignidad, su posición dentro del orden natural, su humanidad. Míralo bien, el hombre erguido, crucificado en vertical, aún conserva un eco de majestad. Su cuerpo abierto hacia el cielo, sus ojos buscando una última redención. Pero el hombre crucificado de cabeza ya no busca nada. Su rostro se entierra en el polvo. Sus brazos, tensos, parecen arrastrar el alma hacia abajo. Sus pies, elevados, apuntan al cielo como un escarnio. Todo está al revés. El orden natural ha sido negado. La inversión no es solo física, es espiritual, política, simbólica, y Roma lo sabía. La cruz invertida no surgió de una necesidad técnica. No era más fácil, ni más rápida, ni más efectiva. Era más humillante. Y eso bastaba. El imperio construía su poder sobre la imagen, y pocas imágenes eran tan perturbadoras como un cuerpo colgado del revés, deformado por la gravedad, estallando de adentro hacia afuera, con la sangre convirtiendo el rostro en una máscara grotesca. Esa imagen decía lo que la ley no podía: que el rebelde, el traidor, el hereje, no solo debía morir, sino que debía hacerlo del modo más indigno posible. En muchas culturas antiguas, el cuerpo invertido representaba la anulación. En Egipto, era el castigo reservado a los que deshonraban a los dioses. En Persia, se asociaba con la inversión del orden cósmico. En las regiones celtas, colgar a un enemigo de cabeza era declarar que había perdido su lugar en el mundo. Roma heredó ese conocimiento, lo absorbió, lo perfeccionó, porque entendió que el terror no solo se inflige con látigos o cuchillos, se inflige también con símbolos. Morir de cabeza era ser borrado, ser reescrito como monstruo. El pueblo lo sabía. Por eso el impacto era distinto. Podían ver a un crucificado erguido y sentir lástima. Pero ver a uno invertido despertaba algo más oscuro: desprecio, rechazo, horror. El mensaje estaba claro: ese hombre ya no pertenece a nosotros, ese cuerpo es ajeno. Su lugar está bajo la tierra. Pero antes de enterrarlo, lo alzamos así, para que todos recuerden que aquí mueren los que no entienden su lugar. Incluso la Iglesia, siglos más tarde, entendió este símbolo. La cruz invertida, durante mucho tiempo, fue interpretada como una señal de humildad por la muerte de Pedro, pero también como una amenaza. Una advertencia de lo que ocurre cuando se desafía la autoridad, cuando se desobedece. Por eso fue adoptada en múltiples momentos como representación del anticristo, del caos, del fin de los tiempos, porque incluso 1000 años después, la imagen de un hombre colgado de cabeza seguía hablando con la misma fuerza: algo está roto, algo se ha desordenado. La inversión era la condena absoluta. Roma no necesitaba palabras, mostraba el cuerpo, y ese cuerpo, deformado por la postura, por la hinchazón, por la sangre acumulada, hablaba por sí solo. Decía: esta es la última lección. Decía: así terminan los que no entienden que el mundo tiene dueño. Decía: ni siquiera tu muerte te pertenece, te la quitamos también. Y quizás eso sea lo más espantoso. No el dolor, no la lentitud, sino el hecho de que incluso la forma de morir era dictada desde arriba. Que incluso el último aliento estaba sometido al espectáculo. Que ni el cadáver podía descansar con el rostro hacia el cielo. No, tenía que mirar la tierra como un castigo eterno, como un eco que nunca cesa. Un eco que aún podemos escuchar, si prestamos atención. Un eco que dice: moriste mal, porque viviste mal. Así entendía Roma el castigo. Como una inversión total. No solo del cuerpo, sino del alma. Roma cayó. Sus legiones se dispersaron. Sus templos se convirtieron en ruinas, y su lengua en eco. Pero su crueldad sobrevivió. Como una sombra que nunca desaparece del todo, el arte de castigar siguió latiendo, transformándose, adoptando nuevos nombres, nuevas formas, nuevos verdugos, y entre todas las herencias oscuras que dejó el imperio, la crucifixión invertida, aunque rara,
persistió como símbolo de suplicio absoluto, porque cuando una civilización descubre cómo reducir a un hombre a su mínima expresión, esa fórmula no se olvida fácilmente. Se copia, se ajusta, se perfecciona. Y lo más espeluznante es que quienes la aplicaron después de Roma, lo hicieron con plena conciencia de su significado. Durante la Edad Media, los registros de crucifixión invertida son escasos pero no inexistentes. En manuscritos del siglo XII, en crónicas religiosas, en textos olvidados por el tiempo, se encuentran menciones crípticas a cuerpos colgados como Pedro, pero sin fe. En las inquisiciones más feroces, cuando el poder eclesiástico se entrelazó con la tortura sistemática, algunos herejes fueron ejecutados de cabeza, no por su teología, sino por lo que representaban, una amenaza al orden divino impuesto por los hombres. En aquellos casos, la cruz invertida volvía a aparecer como lo que siempre fue, una sentencia total, una cancelación moral, un castigo físico con carga teológica. Morir al revés seguía siendo una forma de decir, no mereces el mismo suelo que los demás. Tu cuerpo no toca la tierra como el de un hombre común. Eres otra cosa, algo que debe ser colgado y exhibido. Hay relatos de ciertas órdenes religiosas en Europa Oriental que, durante momentos de ruptura y persecución interna, aplicaron métodos de suplicio que incluían la inversión del cuerpo como parte de un castigo ejemplarizante. Los ejecutados eran colgados de estructuras de madera, con los brazos extendidos y el rostro mirando hacia el lodo. La crucifixión completa no siempre se aplicaba, pero la postura bastaba. El simbolismo se mantenía. Era suficiente con ver al hombre suspendido de cabeza, con el rostro hinchado, los ojos vidriosos y la sangre goteando en silencio para que el mensaje fuera claro. Esta no es una muerte, es una lección. Incluso fuera de Europa, en tiempos más recientes, han existido ecos de esta práctica. Durante ciertas rebeliones coloniales en Asia y África, se documentaron actos de castigo donde los insurgentes eran colgados de cabeza durante horas, a veces días, como forma de tortura. En algunos casos la muerte llegaba lentamente, en otros eran asesinados al final del tormento. Y aunque no se trataba de crucifixión en el sentido romano, la esencia era la misma: invertir al ser humano, degradarlo, negarle su lugar natural en el mundo. En regímenes totalitarios del siglo XX, las cámaras de tortura también se valieron de la inversión del cuerpo como método de desorientación, dolor y humillación. Algunos prisioneros políticos fueron colgados de cabeza durante interrogatorios prolongados. La técnica no siempre se llamaba por su nombre, pero el efecto era idéntico: pérdida de conciencia, ruptura psicológica, colapso interno, y siempre, un trasfondo simbólico que hablaba sin palabras. Tu cuerpo ya no te pertenece. Lo giramos, lo suspendemos, lo usamos. Eres un objeto. Incluso hoy, en los rincones más oscuros del mundo, donde los derechos humanos no existen y la tortura sigue siendo rutina, hay informes dispersos de castigos que incluyen colgar a personas cabeza abajo como parte del proceso de suplicio. El método, aunque disfrazado bajo otros nombres, conserva la misma finalidad que en Roma: despojar. No solo al cuerpo, sino a la identidad. Porque nadie puede mantener la dignidad cuando su sangre lo ahoga desde dentro. Porque cuando un rostro estalla por la presión, cuando los ojos se oscurecen, cuando la voz se pierde en la garganta hinchada, el alma misma parece deshacerse. Y entonces surge una pregunta, una que tal vez no tenga respuesta sencilla. ¿Por qué seguimos imitando las formas más crueles del pasado? ¿Qué nos impulsa a conservar estos métodos, incluso después de siglos? ¿Es acaso el dolor tan eficaz que ninguna época se atreve a olvidarlo por completo? ¿O es que en el fondo, todavía creemos que el cuerpo puede ser una herramienta política, una plataforma, una cruz invertida sobre la que escribir miedo? Lo cierto es que el horror no se extingue con los imperios. Cambia de idioma, de ropa, de nombre, pero el mecanismo sigue intacto. La crucifixión invertida, aunque relegada al olvido en los libros de historia, permanece viva en la memoria de los verdugos, como un susurro que atraviesa generaciones, como una técnica que, aunque repulsiva, nunca desapareció del todo. Roma pudo haber caído, pero su sombra todavía cuelga boca abajo. Detente un momento y vuelve a mirar esa imagen. No hace falta que esté frente a ti, ya la tienes en la cabeza. Un cuerpo colgado de cabeza, la cruz clavada al suelo, la sangre presionando el rostro, los músculos vencidos,
la boca abierta como si aún intentara gritar. Nadie lo auxilia, nadie lo baja, solo el silencio, el polvo y la mirada indiferente de una multitud. Esa imagen, que empezó en algún rincón olvidado del Imperio Romano, no fue un simple acto de tortura, fue una revelación, un espejo, porque la forma en que una civilización castiga, revela lo que realmente es. Y Roma, con todo su mármol, su filosofía, su arquitectura y su gloria, eligió construir parte de su grandeza sobre el dolor invertido de los cuerpos que desobedecieron. La crucifixión invertida no fue un castigo común, fue una declaración, una herramienta diseñada para marcar el límite de lo humano, porque no solo mataba, desfiguraba, no solo corregía, desmoralizaba, no solo castigaba, enterraba, incluso antes de morir, al individuo bajo el peso de su propia sangre, de su propia carne, de su propia insignificancia ante el poder. ¿Y por qué hacerlo? Porque el miedo es más eficaz cuando se combina con espectáculo, porque el control, para ser duradero, necesita símbolos, y ningún símbolo es más claro que el de un hombre suspendido boca abajo, pudriéndose a la vista de todos, convertido en lección silenciosa. Pero lo más inquietante es que esa imagen no desapareció, solo mutó. Cambiamos los nombres, cambiamos las cruces por otros dispositivos, cambiamos la ley romana por otras banderas, pero el principio sigue allí. Seguimos juzgando con el cuerpo del otro. Seguimos exhibiendo el dolor para mantener el orden. Seguimos creyendo que ciertos crímenes merecen más que castigo. Merecen humillación, anulación, desfiguración moral. Y entonces viene la pregunta que no deja dormir. ¿Qué tan lejos estamos de volver a levantar una cruz invertida? ¿Cuánto falta para que el espectáculo regrese? ¿En qué rincón del mundo? ¿En qué prisión olvidada? ¿En qué régimen brutal ya se está repitiendo sin que nadie mire? Porque el horror, cuando se normaliza, no desaparece. Solo se acomoda, se integra, se disfraza. Pero nunca se va. Aquí, en el archivo del horror, no contamos estas historias para entretener. Las contamos para recordar. Porque olvidar es permitir que se repitan. Y si este relato te ha estremecido, si lograste llegar hasta el final sin apartar la vista, sin bajar el volumen, es porque entiendes lo que está en juego. No es solo historia, es advertencia, es memoria, es una grieta abierta entre la justicia y el espectáculo, entre la ley y la barbarie, entre el castigo y la sed de dominio absoluto. Te invito a que sigas explorando con nosotros los rincones más oscuros de la condición humana. Este archivo no está cerrado. Aún quedan muchas formas de suplicio, muchos métodos olvidados, muchas verdades enterradas que merecen ser contadas. Suscríbete al canal, El Archivo del Horror, y únete a esta crónica sin anestesia, sin adornos, sin concesiones. Porque el horror nunca muere. Solo espera que alguien lo vuelva a mirar.